es para beneficio de cada uno de nosotros, no para, como le vuelvo a repetir, no solamente para llenar eventos en el año. Así que espero que ustedes, esto lo planificamos cada año. Creo que ustedes planifican también su existencia. En la Biblia el Señor enseñaba, si ustedes van a construir una torre, entonces se ponen a calcular si tienen suficientes recursos para construir la torre. Si ustedes van a salir a la guerra, se ponen a calcular que ustedes tienen tanta cantidad de ejército, no sea que salís vos tenés 10.000 y el otro tiene 20.000. Entonces hay que hacer esos cálculos, enseñando al Señor estos principios de economía, en el cual ustedes hacen un planeamiento de cómo es lo que van a hacer. Entonces, espiritualmente también se hace. ¿Y qué es lo que hacemos espiritualmente? Es que yo quiero conseguir con mi casa, en cierto momento, llegar a esto. No vayan a tomar que, y bueno, en el camino, es como esa frase que dice, por el camino, ¿eh? Se hace camino al andar, dice esta otra versión. ¿Entiende? A lo que salga. Es como si fuera que yo entro en la universidad y voy a terminar a lo que salga. Como siempre uso el tema de medicina porque es el que más le duele. Agronomía pues es planta, tu plantita se va a morir. Pero medicina, si tu doctor es a lo que salga. Y después no atienden esa clase de gente por ahí, espero que no, ¿verdad? Pero por ahí, y ahí viene la protesta. ¿Por qué no estudió? ¿Por qué no se especializa? ¿Por qué no se actualiza? ¿Por qué no se esfuerza? ¿Por qué no se? Esas son las exigencias. La misma cosa somos nosotros espiritualmente. Recién escuchamos una protesta del Señor. Nosotros somos el Israel espiritual hoy en día. No hay que pensar, los judíos, bandidos, esos israelitas. Nosotros somos hoy los israelitas. Que no suceda eso con nosotros, que es el Señor nos diga, y bueno, ¿qué más lo que querés que te dé, Humberto? Yo te salvé, le envié a mi hijo por vos, hice esto, todo lo que vos tenés es porque yo te di. ¿Qué más lo que querés? Sí, pero Señor, yo te traigo, voy a traer nomás a lo de antes. Sí, pero toda la Semana Santa yo traigo mi oveja y sacrifico acá. Ese es traer el tema del servicio. El servicio tiene que ser una consecuencia de amarle al Señor. No, no es lo primero, es lo segundo. Lo primero siempre ha sido mi relación con Él. Entonces yo no puedo tener, no voy a tenerlo nunca excusa de que por esto, por aquella situación, porque se trata de Él y yo. Y como Él es omnisciente, omnipresente, entonces eso lo puedo hacer en cualquier lugar donde me encuentre, en cualquier situación en que me encuentre. ¿Se recuerdan que estábamos hablando de nuestros enemigos? Y el domingo pasado era el tema del mundo. Voy a terminar con algunos versículos del apóstol Juan. En su primera carta, es una exhortación. Recién leímos con el profeta de que los ricos le oprimían a los pobres. Por algunas cuestiones que a nuestra carne le gusta, el tema del manejo corrupto del dinero, de las riquezas. Y aquí en el capítulo 2, versículo 15, esta exhortación: no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Punto. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida,
Esta vida es bios. Acá les voy a decir bien. Esta vida es, se trata de este. ¿Escuchan ese? En la Biblia hay 3 traducciones de vida. Uno que se usa mucho hoy en día los creyentes por su hija Zoe. Otra es el psique, que sería la parte mental. Bios, corporal. Este es agradarle a mi propia carne, mi cuerpo. Este es el bios que está acá. O sea, esta vida es bios. Vanagloria de la vida, es lo del bio. No, estas cosas no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo, y este es el problema, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esa es la gran diferencia. Entonces con esto quería terminar esta parte que hemos meditado sobre lo que es este enemigo que tenemos. Pero después hay otro muy famoso. Entonces vamos a usar el último libro de la Biblia. Él aparece en el primero, pero también en el último está. Capítulo 12 de Apocalipsis. Hay una batalla que todavía no se sucedió, está en futuro para nosotros, o sea, pero dentro de poco. Y dice en el versículo 9, capítulo 12 de Apocalipsis, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual, y vamos a hacer un paréntesis ahí, entonces estos son sus sinónimos, su nombre es Diablo, Satanás tiene otro Lucifer, es también luz, él. Y ustedes ven sus simbolismos de dragón, serpiente. Entonces nos remontamos al inicio, al origen. Ahí con Adán y Eva, entonces apareció era justamente el tema de la serpiente, que Satanás le usó a ese animal para tentarle a Eva. Y hablaba ya. ¿No le quiere encontrar usted una serpiente que, hola, gente? Pero le utilizó la palabra de Dios hasta cierto punto y le hizo algunos cambios. Usted sabe que nuestro cuerpo, todas nuestras proteínas son, me van a corregir ustedes, levógiras de la izquierda, no de estrógiras. O sea, van a recordar de química. Vayan a su casa y van a repasar otra. La conformación molecular de nuestras proteínas está hacia un lado. Toditas. Porque se puede conformar hacia el otro lado, ¿no? Pero toditas están hacia un lado no. ¿Por qué? Pero en la sabiduría de Dios, Él nos hace como, Él pone todo así perfecto. Entonces, ustedes pueden hacer un cambio en la proteína, pero va a funcionar mal. Vamos a suponer que son todas estrógiras. No me estoy recordando si son todas estrógiras o levógiras. Yo creo que son todas levógiras. Si ustedes le dan la vuelta, va a haber fallas en tu organismo. Es un pequeño cambio. ¿Entiendes? Inclusive es igual. La estructura, vamos a decir, los componentes son iguales. Pues le dimos una vueltita nomás. Y eso ya puede ser mortal para nosotros. Entonces Satanás es muy bueno para eso. Pero vamos a ir viendo
su inicio. Dos profetas hablan de su inicio, son escenas muy conocidas, pero quisiera volver a repetir con ustedes. El profeta Ezequiel, en el capítulo 28 de su oráculo, él está hablando al rey de Tiro, esta ciudad de Fenicia, pero en el fondo está hablando por alguien mucho más superior, más antiguo. Dice en el versículo 11 de Ezequiel 28, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, le vuelvo a repetir, es hacia el rey de Tiro, pero se trata de un personaje mucho más antiguo. Así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles, o sea, los primeros tamboriles o tambores y flautas, se hicieron para ti en el día de tu creación. Imagínense qué antiguos que son estos instrumentos, ¿eh? Esos que están acá, tambores acá, que algunos creyentes lo de Satanás lo de. Tú, querubín, él no es tampoco un ángel cualquiera, ¿eh? Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Él es una creación de Dios. ¿Hasta qué? Se halló en ti maldad. Ustedes ven esa película, El origen del mal. Pagada. A causa de la multitud de tus contrataciones. ¿Cómo tienen ustedes otra versión? ¿A causa de qué cosa? ¿Hay otra versión por ahí que alguien tenga? ¿El 16? En los muchos negocios, por los negocios corruptos de él, de sus pecados. Por eso que estaba acá lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te arrojé del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Fíjense que el Edén, este huerto, en el tema, lo que se reprodujo en la tierra es lo que ya estaba. Se enalteció, esto es cuando viene el pecado, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Eso puede suceder también, pero a este le sucedió. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió. Y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás. Y para siempre dejarás de ser. Esto según este último versículo todavía no está del todo hecho. Es a futuro también.
Y el profeta Isaías también en el capítulo 14 de su oráculo, ahí versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. O sea, ¿qué quería hacer? ¿Qué es lo que le quería hacer al Señor? Le quería hacer ruchársela. Y no se puede, pues si el otro es su creador. Pero acá en la tierra hay mucho de esta clase. Pues el Espíritu de Él. Voy a levantar mi trono. Amanda se treinio, o sea. Es muy tentador. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Esa era la tentación que le hizo a Eva. ¿Se recuerdan? El día que le deje el mordisco, vas a ser, ¿como quién le dijo? Igual que Dios. Como usted que ella era inocente hasta ese momento. Lo mismo le hizo. Mas tú derribado eres hasta el Seol. El Seol es el lugar de los muertos. A los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra? Que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló a sus ciudades y que a sus presos nunca abrió la cárcel. Y cuando le quieren conocer a una persona, no sé para qué le quieren conocer, pero cuando ustedes le conocen a un personaje, porque recuérdense que él es, sus figuras son el tema de dragón, serpiente y toda esa cosa. Él en sí es lindo, ¿eh? Se le creó así, no es feo. Pero él se desvió de la verdad. Entonces él fue arrojado a la tierra y vino aquí. Y él vino exclusivamente, aunque no nos guste, para ser tu tester. ¿Entiendes? Mi papá tenía un aparato que se llama tester en Electronic. ¿Y qué es lo que va a hacer? Es probar. Va a testar. Famosa historia de Job. Viene el probador, le voy a decir esa forma. El Señor está ahí en su trono y él también dice que viene con los hijos de Dios ahí a presentarse. Y Dios mismo le dice, ¿le viste a Job lo que él representa? Y esta que empieza la conversación. Yo necesito, le voy a hacer una paráfrasis mía, yo necesito probar, decía. Pero le voy a decir, tipo en mis palabras, te juro, Dios, te juro que vas a maldecir enfrente de vos. Déjame nomás que yo le agarre y vas a ver lo que. Y ese es lo que uno no quiere escuchar cuando Dios dice luz verde. Adelante. Solamente no quiero que hagas esto. Hasta acá puede llegar y él va a llegar hasta ahí. Hasta donde Dios le dice, ese sí que es creyente puntual. Hasta donde Dios le dice, él va a llegar. Se le dice hasta el 10, hasta el 10. Hasta ahí se va a ir a apretar. Hasta donde se le dice, hoy nosotros vivimos porque Dios tiene su fuerza alrededor de nosotros. Si no, este nos va a arrasar. ¿Ustedes creen que Él no puede? Pero claro que puede.
No tiene el permiso nomás. Lógicamente todo eso es espiritual porque Él es espíritu, Él no es carne y sangre. Tampoco. Nuestro Dios tampoco. Ni su fuerza tampoco. Además que no es Él solo. Muchos ángeles cayeron con Él. Entonces se identifica ahí en Apocalipsis, el capítulo que leímos, de que una tercera parte se fue con Él. El apóstol Pedro es el que nos enseña de que esos ángeles, no todos están sueltos. Entonces ustedes tienen ahí en 2 de Pedro 2, 2 de Pedro capítulo 2, versículo 4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. Muchos de ellos están en prisiones hoy en día. No están libres. Lo único que va a venir un tiempo en el cual se les va a dar libertad. Eso ustedes tienen en la quinta trompeta que se habla en Apocalipsis capítulo 9, que sale ahí le da un trompetazo el ángel y dice que se vio una estrella que caía del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo, se le dio la llave de la cárcel. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Es sacar toda su gente. Por eso que se llama tribulaciones en estos tiempos, porque hoy en día lo tenemos muchos problemas. Cuando salgan todo esto, lo que van a hacer es preparar el ambiente para que suba uno que ya está, pero todavía no está solito, que se llama anticristo, bestia. Entonces, todos esos ángeles están presos hoy en día, no están libres, pero va a venir un tiempo en el cual se les va a dar libertad, por un tiempo otra vez. Pues si no va a ser insoportable, dice que no va a quedar nadie vivo en la tierra, si es que a ellos se les da todo el tiempo de libertad. En el capítulo 10 de Juan, Juan es uno es el apóstol, se habla de él que es el apóstol del amor, porque él se encarga mucho de desenmascarar. Entonces él es el que escribe por Judas, él es diablo, dice luego ahí en Juan 6:40. Pero acá en el capítulo 10 se trata del Señor, el buen pastor, y se habla de un ladrón. Y dice en el versículo 10, el ladrón no viene sino para, ¿qué dice? Es para robar, matar, destruir. Para eso está. Él sabe matar, él sabe robar, él sabe destruir. ¿Qué es lo que va a robar? Muchas veces en nuestra carnalidad lo primero que pensamos es, ya agarramos así nuestro. Eso es cuando te subí, que te dicen, atendé que porque... La otra vez me fui a una ciudad y me dijeron, atendé que porque a cierta hora en el ómnibus. Entonces ya me subí lo... Robar no es, necesariamente te va a robar tu paz, tu alegría, amor. Va a robar el corazón de tus hijos. Dinero probablemente no es que sea tan importante. Vos podés tener mucho dinero y no tenés ni amor, ni gozo, ni paz. Y cuando ustedes leen el Salmo de David, el 51, él le ruega al Señor que le devuelva la alegría. Hoy en día es lo que la humanidad sufre. Falta de amor.
sea país del primer mundo o de cualquier mundo que ustedes quieran. Eso no importa que estén todos, vivan todo bien, que tengan lindos autos. No. La otra vez, justamente el sábado pasado, me llamó mi profesor de alemán. Y él ahora mismo me dijo, tengo 77 años, ¿verdad? Y soy le nombraron el Hausmeister, que sería el administrador del edificio. Y entonces acá todos en el edificio viven solos. No hay ni una familia ni un matrimonio, incluyéndole a él. Yo hace muchos años ya había leído, para el gobierno alemán, para el Estado alemán, los solteros le cuestan más dinero, porque se deprimen más, se enferman más. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado? Es gastar más plata en su sistema de salud. Pero ese es justamente el alejamiento de Dios. Entonces, aparte del mundo, justamente el apóstol Pablo nos dice que hay un rey, el Dios de este siglo. Que vamos a leer dentro de un rato ese versículo. Que lo que él usa es justamente para llevar a las personas, supuestamente vivir, sí, vivimos bien, pero lo que pasa es que acá está el problema. Acá y después acá. Por eso que el gozo del Señor no está supeditado a las cosas, a lo que se posee. Eso no. Y Satanás tampoco yo no creo que le interese mucho si es que ustedes son pobres o ricos. Lo que a él le va a interesar es que ustedes sean unos desgraciados infelices. Eso es lo que le va a gustar. Y que después se suiciden, mejor todavía. Ustedes no ven la gente que se suicida acá en Paraguay. Consta que nosotros, no, es que somos muy altos en el índice de suicidio. Miren que hay otros países que son mucho más altos. Pero esos son extremos en que se llega justamente por un engaño. No sirvo más, soy un inútil, nadie me quiere, no, estoy en esta vida de balde, no hay futuro. Ese es un engaño. Él sabe robar, sabe destruir los sueños de las personas. Mata los sueños de las personas. Mata familias. Mata matrimonio, bro. Ese, tiene una puntería. No hay que descuidarse. Nosotros estamos en una guerra, en un conflicto armado, espiritual. Entonces Él tiene su fuerza. Ustedes tienen ahí en Efesios 6 de que hay principados, huestes, potestades del aire. Que no importa que vos te encierres dentro de tu cuarto. Ni a Dios, ni a nadie le importa que esté la puerta cerrada. O sea, a nosotros nos va a importar, pero a ellos no les interesa. Estés aquí o estés viviendo allá o te vayas a la Antártida. Dice que la Antártida tiene el lugar más silencioso del mundo y el más seco. Ahí te puedes ir. Allá van a estar todas. Por eso nosotros habitando bajo las alas del Todopoderoso, ahí sí vas a vivir. Ahí sí te vas a mover en libertad. El otro va a ladrar allá, van a todo, pero vos estás acá libres. ¿Qué importa? ¿Viste cuando te quieren demasiado agarrar y no se puede? Demasiado te quieren destruir, no hay caso, decirá. Eso como yo le digo, estos documentales, el elefantito se va ahí en medio, los otros son todos, que 4 o 5 toneladas. Esos leones, y así más se van a quedar. Es imposible pues, entrar ahí entre medio de los... ¿Cómo vas a entrar? Esa es la muerte, ahí vas a entrar para morir.
Al elefantito no le van a comer. Le van a comer el día que abandone el rebaño. Por más que él tenga genética de ser elefante, su genética le va a hacer gigante. Después le va a hacer tener colmillos, esto es potencia. Tiene esa genética, pero mientras él siga siendo chico, no hay caso. Acá en Juan 8:44 dice, el Señor está hablando con algunos que se consideran hijos de Abraham, de Dios, alumnos de Moisés, Nambrena, todos son. Entonces el Señor le dice, ustedes son, el padre de ustedes es el diablo, así en seco que le dice. Y los deseos del papá de ustedes es lo que ustedes hacen. Él es homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, él habla mentiras, porque es mentiroso y padre de mentiras. Entonces cuando se le dice, el padre de los ladrones, ¿qué significa que es? El jefe. Como le dije, uno de mi colegio, 3 promociones antes que yo, se convirtió en el rey de los robacoches. Y cuando te dice que el rey de los robacoches, ¿qué es lo que él es? Y maneja todo. Inclusive escuché, no sé si es cierto, que se le robó a uno de los muchachos. Y enseguida él arregló el tema, que se devuelva al auto. Y no, eso en esas películas inclusive que son ciertas, esos bandidos que se le robó a fulano que por ahí, eso conocido, quiero que le devuelvan enseguida, quiero que le devuelvan. Devuelvan al rancho. Fallecido era socio del jefe. Nos equivocamos nomás, jefe. Muy bien, le perdono a ella. Este es un padre de mentiras. Y a mí, dice el Señor, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién, y acá le dice el Señor, quién de vosotros me redarguye de pecado? O sea, ¿quién me va a acusar, enlazar, corregir? Pues si digo la verdad, ¿por qué? Entonces no me creen. Y después se enojaban. Al último ya agarraron piedra para tirarle, ahí en el versículo 59. Tomaron entonces piedra para arrojársela. Y el Señor se escondió y se fue. Él es mentiroso. Una buena mentira tiene su dosis de verdad. Si no, no va a ser buena mentira. Entonces se usa, él conoce muy bien también la palabra de Dios. Entonces, él es tu acusador. Acá otra vez en el capítulo 12 de Apocalipsis, mentiroso, sinónimo de mentir, engañar. Entonces dice en el versículo 9 nuevamente, repitiendo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llamaba Diablo, Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él, o sea, todo su ejército. Le chutaban ya Miguel, que es otro querubín de Dios, con la fuerza del Señor, ya le chutaban ahí, fuera. Entonces, dice en el versículo siguiente, 10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera. ¿A quién se le sacó de ahí? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios
día y noche. Entonces, ¿qué es lo que el acusador? Mira vos, es un inútil. Yo te dije lo que era un inútil. Ya lo que está haciendo. Eso es lo que sucede cuando nosotros pecamos. Así, esa escena es la de Job. Viene él, también se presenta. Como decía un pastor, y estoy yo en el oscurito pensando de que nadie no me ve. Y algún día sabremos qué tecnología usan para ver de noche, ¿verdad? Pero ese es para nosotros más el tema de la oscuridad. Él es lo de la oscuridad. Al revés, otra vez. El Señor es la luz. Entonces, Él es nuestro acusador, es el que engaña, miente, es el que roba, mata, destruye. Todos esos son sus oficios. O sea, para decirte en otras palabras, Él no te quiere. Hay que convencerse de eso. Porque viste que como Él es lindo, entonces en nuestra carnalidad, pues, viste que al lindo pues vos le buscas la vuelta para que sea bueno. Es lindo, entonces tiene que ser bueno, man. Ha de ser cariñoso, ¿no? Algo así. Pero este no. No puede ser que algo tan lindo sea tan malo. Es nuestro enemigo. Y a nosotros se nos exhorta a tomar la potencia del Señor. No es que Él es invencible, no, Él no es invencible. El invencible está dentro de es nuestro Padre, Él sí es invencible. Entonces el creyente, ahí en Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces hay que vestirse de toda la armadura de Dios. Y ahí ya viene yelmo de salvación, calzado, coraza, escudo, espada. Y lógicamente ustedes se van a convencer cuando le ven a un soldado, eso que ya se ve su tamaño. ¿Verdad? Porque el creyente espiritualmente, físico, ustedes pueden tener una cierta estructura, morfología que no convence, pero nosotros estamos hablando en el sentido espiritual. A pesar de que todos tenemos la misma cantidad de músculos. Eso significa que en base todos podríamos ser fisicoculturistas en cierto sentido. Pero eso es humano. Acá estamos hablando de lo espiritual. Entonces somos llamados a ser no un elefantito, que es muy vulnerable, por más que él tiene la genética, sino ser ese que es el grandote, ese que ya nadie le va a comer más, hasta que él se muera por sí solo. El creyente está llamado a ser de bendición. Entonces, ¿quién es el de bendición? El grande va a ser de bendición, porque si el chico no le puede cuidar a nadie. A él se le tiene que cuidar. El grande es el que tiene la capacidad de cuidar a los chicos. Ahí es cuando el creyente se convierte de bendición. Si no, siempre es una carga. Por eso ese es uno de los intereses del Señor. En realidad su interés mayor no es necesariamente que ustedes se conviertan en super soldados, sino que eso va relacionado con un primer punto, de que nosotros le amamos a Él. Y ese crecimiento se asemeja a la de su Hijo Jesucristo. Entonces el Señor quiere que su Hijo Jesucristo sea el primogénito entre muchos hermanos.
Es lo que usted tiene en Romanos 8. Ese es su interés. Y ese muchos hermanos en la Biblia se le da en la figura de esposa de Cristo. O sea que tienen de su misma estatura. ¿Entiendes? Y entonces cuando siempre les digo, nos casamos con alguien que se asemeja en madurez. Puede ser que haya diferencia de edades, algunas veces muy abruptas o muy distanciadas, pero tienen una cierta madurez. ¿Qué pico vas a tener una madurez y te casas con una mitad cuñada? ¿Y qué pico vas a hacer? Y el Señor no se va a casar con carnales o niños. Entonces, esa es la voluntad de nuestro Dios, de nuestro Padre. Entonces, somos llamados a vencer. Y Satanás huirá de ustedes. Pero para eso ustedes tienen que tener cuerpo espiritual. No, no hay caso. Potencia de lo alto. Ustedes tienen varias escenas bíblicas cuando se habla de potencia de lo alto. En Hechos de los Apóstoles tienen la historia de unos muchachos que se quisieran ir a expulsar un demonio, pero ellos no lo hacían con una convicción propia, sino lo que ellos dijeron era, le voy a decir en otras palabras, en el nombre del Cristo que predica Pablo, eso tiene que ser tuyo. No, en el nombre de la bala del fusil que tiene el apóstol Pablo, así más o menos, como vio vos te vas a atropellando, tener un tiro. ¿Y qué es lo que sucedió? El otro sí tenía, y le dio unos cuantos, ¿verdad? Rajaron de ahí. Porque imagínense que el demonio decía, a Jesús, sí, a Jesús le conocemos, ese es el número 1. A Pablo también le conocemos, ¿verdad? A los que no le conocemos son ustedes. ¿Entiende? Porque no tiene presencia, no tenían presencia espiritual. Esto no tiene nada que ver de que si usted haya nacido en tal país, son de una extracción familiar de qué sé yo de cuánto, son de una estirpe, no, depende de mí, depende de ustedes. No hay que salir con cuento ahora de que es por culpa de no sé qué cuánto, esta bruja que está conmigo, el otro, el brujo este que vive acá, mi vecino, este país, que no sé, nada que ver. Eso no son, con Dios no va a funcionar ese tipo de cosas. Depende de mí con Él. Yo tengo que ser de bendición. Esa es una escena bíblica. El otro que es de victoria es con David y Goliat, porque el otro viene, es gigante, es campeón, y viene y desafía. No es que no tiene capacidad, tiene capacidad. Pero viene otro que también tiene capacidad y que confía en el Señor a quien Él sirve. Entonces, en el nombre de Jehová le iba a agarrar, le iba a cortar la cabeza. El otro viene, le ve, porque es evidente que David no era, aunque tenga 1,80 o 1,90, pues por supuesto con uno que tiene casi 3 metros no es nada. Lo mismo es chico. Entonces, cálculo matemático. Todo el ejército de Israel ya empiezan las apuestas. 10 pollos a que le liquía. Aceptaba. Asado el próximo viernes. Corremos todos, vamos a comer asado allá en Jericó, no importa. Ya empiezan las apuestas. Porque los días anteriores, 40 días dice que Goliat le desafió. Ay, ven acá, se escuchaba su vez, todo el mundo se quería ir al baño. No importaba si el diario era de hoy. No es el diario de hoy, no importa, dame la hoja. Ojo más. Porque el tipo es grande, no es mentira, no es fantasía. El tipo es grande. Miren, hay cosas en la vida. La otra vez leí
creo que no leí errado. Nosotros tenemos muchos estudios bíblicos, un pastor que se llama Albert Coble. Él perdió 3 hijos. Aprendí el gozo del Señor, dijo. Eso no es fantasía, es real. Vida real. ¿Entienden? Son gigantes. Algunas veces piensan que me chocó fulano. Qué para ese era amigo liaje. O sea, le chocó, la abolló un poquito su auto. No. Pero él estaba preparado. Estaba listo. Son cosas muy difíciles. Muy difíciles. Pero el creyente que vive en el poder de Dios, sí puede. O sea, David no estaba con el tema de la apuesta que se estaban haciendo por él. Él lo que está confiado es en el Señor a quien él sirve. En ese poder es que él se va. Y en ese poder es que él le derrota al gigante. Y lógicamente la fama corre. Después no solamente él, sino sus soldados matan gigantes. Que unos cuantos de ellos también estaban en esa época ahí, pero estaban todos así. Después con él, con el ejemplo, se convierten todos en mata gigantes. El creyente hoy en día, uno de los engaños de Satanás es que vos sos un inútil o sos una inútil y que no vas a hacer nunca nada. Y ahí con mi carne se hace conjuga ahí. Ay, tienes razón. Y ahí ya me uno. Jamás. Esa película que se hunde en el mar. Y allá, las lucecitas se ven. Hasta que hay alguien que tipo Pedro, ¿qué era que le sucedió a Pedro? Vos vio caminar sobre el agua. Empiezan las apuestas entre los discípulos. O más no sabe hacer. 2 pollos le dice Tomás a Bartolomé. ¿Estás seguro que Judas, que era el tesorero? 1 a 10, 1 a 20, 1 a 30. Y el otro se baja y empieza a caminar. El otro, viste, tenían todo el lente oscuro ahí. Para ver qué sucede. Eso es lo que cuando van a ver, ustedes le vieron a alguien caminar sobre el agua. Entonces vamos a abrir nosotros. O vas a decir, no puedo ver. Hasta que él también desvía su ojo del Señor. Y lo único que Pedro es vivo, él es de carácter fuerte, todo lo que ustedes quieran, pero cuando tiene que gritar, grita. O cuando tiene que pedir auxilio, pide auxilio. Y camina otra vez con el Señor. No dice que el Señor le llevó upa hasta el barco. Se va otra vez. Y siempre viene el ¿por qué dudaste? ¿Por qué es lo que está dudando? Pero eso va a venir, eso es una cuestión de madurez. Entras en desesperación cuando no sos maduro. Tenía una estudiante, en el 2015, ella salió mejor alumna de agronomía. Yo hice un viaje lejos. Estaba justamente en el hotel a la noche, pero le dije cualquier cosa, no sé para qué le dije, pero le dije, cualquier cosa me escribí en el WhatsApp, a la noche me iba a conectar. Y estaba haciendo su trabajo de investigación de tesis, ¿verdad? Y me pone, ya escuchaba todo su voz. No me sale nada. Entró un gato y se subió sobre mi bandeja y qué sé yo cuánto. Y se fundió mi experimento. Entonces le puse algunas frases para calmar los ánimos.
Y entonces, bueno, vas a hacer esto, no te preocupes, esto nomás tenés que corregir acá, ta. Ah, bueno. Viste que ese es tu Señor. Ese es el Espíritu Santo contigo. Él fue el que te lleva a lo grande. Una vez le he visto a un payaso, pero espectacular, porque este hombre entró al escenario como un enano. O sea, de allá se veía un enano y había sido, él venía con una fuerza increíble, porque tenía un sueltón, pues, tipo como de los árabes. Y él venía caminando así. Entonces a medida que avanzaba, era más grande, más grande, más grande, más grande. Y cuando llegó acá era así de alto. Y después cuando salió del escenario otra vez se iba achicando, 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 achicando. Entonces eso es lo que nos sucede a nosotros alguna vez. Increíble. Y es increíble también con nosotros, porque salgo de acá y me voy, llego a María López y ya estoy chiquitito. De acá salgo un Rottweiler, mi pincher, así lo de ella se siente. Pero cuando llego a mi casa soy pincher. De acá salí un feroz. El Señor está con nosotros. Ah, entonces decirle a que está a tu lado, el Señor está contigo. Eso, entonces vamos a compartir con los niños esta mañana.